principio, una vez hecha la preproducción, lo que han hecho cada uno de los grupos es encargarse de dividir el trabajo para poder ir centrándose en todas las áreas que hacen falta, que en nuestro caso hay que desarrollar de manera casi simultánea, salvo la parte de animación, que han empezado a hacerla una vez han acabado los primeros modelos principales, aun cuando las texturas no estaban cerradas. Onagua actualmente se encuentra finalizando la fase de producción y nos encontramos en el punto de volcar todo lo que estamos haciendo en el motor para conseguir realmente el look and feel que hemos trabajado en preproducción. Y nada, nos encontramos añadiendo animaciones, probando animaciones en primera persona de Oculus con las manos, por ejemplo, cómo se ven, y nada, en fase de homogeneizarlo todo. En nuestro juego realmente los protagonistas son las naves como tal y los personajes orgánicos son secundarios. Esto nos planteaba una producción diferente de cara al modelado a otros proyectos. Nos basamos más en que las naves tuviesen una personalidad propia de cara al modelado y empleamos técnicas diferentes a las que se utilizarían en personajes orgánicos, tanto de cara al modelado como a la futura animación. Estamos integrando todo el material con los últimos retoques de animación para poder tener las primeras versiones jugables y empezar a centrarnos en lo que es la parte de gameplay, no tanto el desarrollo de arte, sino el conjunto de juego en general. Lo que hacemos es grabar muchas referencias a veces, o incluso con las posibilidades que tenemos aquí en la escuela de hacer mock-up, poner un traje al alumno y que el alumno sea el que actúa. Entonces, normalmente la gente no suele estar muy acostumbrada a actuar y le da mucha vergüenza. Entonces, eso es un poco la primera barrera con la que los alumnos se encuentran. A partir de ahí, y superada esa barrera, es simplemente identificar e intentar repartir entre los alumnos el trabajo para que cada uno pueda ir haciendo, pues, si tenemos bípedos y cuadrúpedos, pues intentar que cada uno pueda ir tocando un bípedo y cuadrúpedo. Si a cada uno se le da mejor una cosa, intentar repartir el trabajo de una manera equitativa para que el proyecto pueda salir adelante. En nuestros juegos habría como dos vertientes bastante separadas. Por un lado estarían las animaciones de enemigos, y que son los personajes que veríamos en tercera persona, y en el caso del protagonista, al ser en primera persona, se ha optado por utilizar lo que suele hacerse en la industria, que es animar con los brazos únicamente. Aunque esté el modelo completo, lo que se anima son los brazos con la cámara en medio y vemos solamente los movimientos adaptados a la perspectiva del jugador. El proceso de animación en nuestro juego es distinto, ya que al ser personajes naves, la mayor parte de las animaciones son mediante explosiones y trozos de nave saliendo para un lado y para otro. Así que básicamente ha sido mediante físicas de partículas y de expansión de trozos de pequeñas naves. Y aparte también hemos incluido ya pequeñas animaciones en torretas de disparos con squash stretch y cosas por el estilo. La organización de proyectos realmente empieza el primer día de clase, con lo cual todo lo que está ocurriendo en esta etapa está más o menos planificado desde entonces. La parte interesante es que, basados en los primeros planes que han hecho, en este momento lo que estamos haciendo es adaptaciones y reajustes constantes para subsanar cualquier retraso que hubiese podido plantearse debido a lo que sea, o una enfermedad o sencillamente una complicación que era imposible prever. Que en principio analizamos, cogemos lo que son las mecánicas principales del jugador, las habilidades que tiene el jugador, analizamos cómo sacarle partido a ellas para posteriormente, juntándolo con las misiones, la narrativa del juego, crear el escenario, los lugares por los que va a pasar el jugador. A partir de ahí planificamos qué elementos de escenario, enemigos, retos, situaciones se le van a plantear y diseñamos el juego entero en base a listados de arte que vamos a necesitar para cada tipo de escenario, ambientación, etcétera, etcétera, etcétera. Con el diseño ya acabado, decidido, lo que tenemos que hacer es montarlo, es decir, poder prototiparlo, jugarlo y de verdad comprobar que las ideas que tuvimos son divertidas, lo hemos acertado, hemos aprovechado bien las mecánicas del jugador, las habilidades para hacer un juego que plantee retos a la vez que divierta. Y a partir de ahí, probar, probar y probar hasta la versión final, que vamos introduciendo tanto el arte final, todo lo que nos van dando de animación, como la funcionalidad final que van acabando y puliendo los programadores. Estamos entre lo que sería un first playable y un vertical slice. Nosotros aquí pues, con los chavales pues, hablamos un poco más de alfa, de beta, la etapa en la que digamos, se pueden probar las cosas y hay que integrar arte poco a poco hasta llegar al final build, ¿vale? Que sería digamos, nuestro objetivo para ya la postproducción y demás. Ahora mismo Project Scomia se encuentra en un estado de alfa en el cual el nivel es jugable de principio a fin y lo único que nos queda por rematar sería el tema de cómo pueden disparar los enemigos, más rápido, más lento, cuántas balas se pueden spawnear
y sobre todo el tema de velocidades de carriles, de cómo se mueve la nave, para que todo sea divertido y quede bastante compacto. Hemos utilizado Oculus, lo que implica que hemos tenido que tener mucho cuidado con lo que es todo tema de movimientos de personaje, que no sean muy bruscos, que la cámara haga fundidos a negro para según qué momentos no se mueva el personaje, o sea, mucho más cómodos. Lo que conlleva eso, todo tipo de detalles que, aunque el juego pueda ser un poco más sencillo, tienes que tener todo ese cuidado para que no haya problemas con los usuarios. Hemos tenido que utilizar herramientas de terceros como vendría a ser Fmode Studio, que es una plataforma de audio que se utiliza en muchos de los videojuegos de la industria actual y que básicamente facilita lo que es el proceso de integración de sonidos, de música y todo lo relacionado con tema de audio en un juego. Tenemos sobre todo muchos parámetros expuestos que nos permiten prototipar rápidamente y probar elementos de gameplay para poder ajustar el feel del jugador. Las tecnologías empleadas han sido básicamente el motor Unreal Engine 4, que nos permite prácticamente hacer de todo. Entonces nos ha sido bastante útil porque para sobre todo el tema de integración de animaciones es súper rápido en comparación a si tuvieras que hacerlo directamente desde código. Aquí te permite, mediante el editor gráfico, te permite ajustar los tiempos, te permite ajustar los huesos del esqueleto, etcétera, de una forma mucho más cómoda. En estos momentos lo que esperamos es que empiecen a trabajar como profesionales. Ya ha pasado el punto del estudiante, ya les queda poco para terminar y esperamos que sean capaces de acometer las tareas tal y como se trabajaría en una empresa. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, pero entendemos que a estas alturas deben de ser capaces de tener ese nivel profesional y de estar preparados para lo que vendrá después. Prácticamente todos los grupos han conseguido ir ajustando los plazos o recalculando el tiempo que necesitaban para cada área y a día de hoy es prácticamente seguro que todos los proyectos lleguen no finalizados sino a un muy buen nivel de desarrollo.